Bienvenido a Memorias de un consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 96 de Memorias de un consultor. Cuéntame. En España, Misión Imposible Repercusión en Hispanoamérica, que es una película de espías y la sexta entrega de la serie de películas Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise y Alec Baldwin, entre otros. La película, como decía, fue estrenada en 2018, concretamente el 20 de julio, y es la primera película de la serie que fue estrenada en 3D, siendo considerada por muchos como la mejor entrega de la franquicia. Además, fue un éxito comercial al recaudar más de 791 millones de dólares contra un presupuesto de 178 millones. No está mal. Según la revista GQ, está en el puesto 99 del top 100 de las mejores películas de todos los tiempos. Casi se sale del ranking. La trama va de unos malos que se hacen con 3 armas nucleares y los buenos tienen que intentar recuperarlas para que no se acabe el mundo y yo pueda, por ejemplo, grabar este podcast. No voy a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, pero bueno, podéis imaginar que al final los buenos terminan ganando. Porque las pelis son así, muchas de las pelis. La vida a veces es distinta. En el episodio anterior os hablé de la confianza, una competencia para mí básica en la vida en general y en los negocios en particular. Si os paráis a pensar, al final muchas veces compramos y vendemos eso. No es que ese producto o ese servicio sea mejor o peor que otro, es que confío más en ese que en otro. Evidentemente siempre nos podemos equivocar, pero para eso el mercado es libre y tenemos varias opciones donde elegir. En esto se basa precisamente todo el rollo de la experiencia de cliente, la experiencia de empleado y demás. Por cierto, yo añadiría aquí la experiencia del proveedor. Alguien muchas veces ninguneado bajo ese absurdo mantra de el cliente siempre tiene la razón. Aquí la razón absoluta no la tiene nadie, ni el cliente, ni el proveedor, ni el empleado, ni el jefe. Seguramente todos tengan parte de ella en algún momento. Pero eso de esto es así porque lo digo yo, no suele salir bien. En 2018, como os he ido contando a lo largo de todos estos episodios, yo ya he probado distintas formas de trabajar. Por cuenta ajena, con una nómina, vamos, como autónomo, de manera independiente, como empresario, junto con un socio conocido, como empresario, con una pareja de iluminados, como autónomo de nuevo, dentro de una empresa con una relación mercantil. Es decir, conocía todas las modalidades. Cuando a veces me preguntan cuál es la mejor, siempre digo que eso depende de las circunstancias de cada uno. Si no toleras bien el riesgo y la incertidumbre, la cosa está clara. Por cuenta ajena y con tu nominita fija todos los meses. Eso sí, fija hasta que deje de serlo. Porque creo que lo sabes, nadie es imprescindible. Y por mucho que te cases con tu empresa, en caso de necesidad, ten claro que vas a salir por la puerta. Como autónomo, lo primero que tienes que hacer es decir freelance, que viste más, y después de eso, asumir que muchos de esos derechos que tenías cuando estás trabajando por cuenta ajena, vacaciones pagadas, bajas por enfermedad, cotizaciones, tributaciones, formaciones, etcétera, pasan a ser obligaciones que corren de tu cuenta. Así que a la hora de calcular tu tarifa, ten en cuenta todo eso, así como esos maravillosos periodos que van entre un proyecto y otro, o desde que te dicen que vas a hacer algo hasta que realmente empiezas a hacerlo. O mejor, hasta que empiezas a facturarlo. O es más, hasta que consigues cobrar. Luego tienes la opción de montar una empresa. Aquí os daría un consejo básico. No te asocies con nadie que no conozcas mínimamente. Yo cometí ese error, como sabéis, y veo difícil que vuelva a cometerlo. Aunque oportunidades ha habido. Ya os contaré alguna más adelante. ¿Cualquiera puede montar una empresa? La respuesta es sí, cualquiera. En aquellos tiempos, con 3.000 euros y 2, 3 trámites legales, se podía hacer. Ahora incluso se puede hacer por internet y por menos dinero. Pero a eso tendría que verlo yo también, la verdad. Pero bueno, en 2018, 3.000 euros. Abrir una cuenta en el banco y poco más. Podías montar una SL y decir que eras empresario si eso te hace ilusión. Y ya está. Pues sí, para tener una empresa sí.
Pero si hablamos de tener una empresa que te vaya bien y te dé dinero, ya estamos hablando de otra cosa. Eso ya no es tan sencillo. Mi consejo, antes de lanzarte a eso, es que estés un tiempo como freelance, para que sientas esa incertidumbre de no saber lo que vas a ingresar en 3 meses, por ejemplo, ni si te van a pagar a tiempo o no, para que después esa incertidumbre la multipliques por n cuando tengas trabajadores. Que si tienes gente trabajando para ti, te quedas un margen y con eso les puedes pagar y tener beneficios, que la teoría nos la sabemos todos. Pero es que esos empleados tienen la mala costumbre de querer cobrar su nómina todos los meses. Y les importa poco si el cliente A o el cliente B se han retrasado 3 meses en un pago. Ese es tu problema. Cuando eres freelance también tienes ese problema, pero te tienes que entender contigo mismo que siempre es más fácil. Y por terminar con todas las opciones que había manejado hasta entonces, la última fue llegar a un acuerdo con una empresa en la que prestaba mis servicios por una cantidad fija mensual, vacaciones incluidas, teniendo dedicación exclusiva con ellos. De todas estas, ¿cuál prefiero? Como he dicho antes, depende. Aunque en mi caso particular, te diría que aquella es la que tenga más libertad. Y esta, sin duda, es la de freelance. Tú decides dónde te metes y dónde no, y asumes las consecuencias. Cuando estás integrado en una organización, ya sea con un contrato laboral o mercantil, te puedes ver forzado, entre comillas, a hacer cosas que no te convencen y eso al final se nota. También tengo que decir que en todos estos años no me he visto en muchas situaciones de esas, la verdad, porque siempre he tenido la libertad de manifestar mi opinión en todos los sitios en los que he estado, lo cual no quiere decir que me hayan hecho caso siempre o que me hayan hecho caso alguna vez. Trabajar solo tiene sus riesgos también. Tu capacidad es finita y limitada, no puedes saber de todo. Pero el hecho de que estés solo no quiere decir que trabajes solo. Puedes colaborar con gente que puede estar tan sola como tú, por ejemplo. Eso sí, gente en la que confíes. Y dándole vueltas a todo ese tema por aquel entonces, es cuando se me ocurrió la idea de colaborar con mucha de la gente que había ido conociendo en esos años y en la que confiaba. Buena gente y buenos profesionales. Así que lo fui comentando con ellos. Unos estaban solos, autónomos como yo, o perdón, freelance. Otros no estaban tan solos, tenían su empresa con 5, 10, 25 empleados. Otros seguían trabajando por cuenta ajena, pero querían dar el salto. En definitiva, había un poco de todo. Muchos se conocían entre ellos, de épocas pasadas. La gran mayoría realmente, de hecho casi todos, habíamos coincidido, aunque fuera fugazmente, en ZZC. De hecho, habían trabajado más entre ellos que conmigo. La idea era buscar una fórmula que nos permitiera colaborar de una manera más o menos coordinada. Y lo cierto es que no era una tarea fácil. A medida que iba hablando con cada una de las partes implicadas, a todo el mundo le parecía una buena idea, pero estaba claro que nos iba a costar darle forma. Entre otras cosas, porque aparte de que cada uno éramos de nuestro padre y nuestra madre, estábamos en situaciones distintas. Había gente que estaba sola, como autónomo, freelance, y otros que tenían una empresa con 25 personas. La mayoría han aparecido por aquí en episodios anteriores, aunque he tenido que mirar en algún documento de aquel entonces para tener claro quiénes éramos exactamente, porque luego todo esto fue pivotando y fue apareciendo y desapareciendo gente. En su momento estuve hablando, por ejemplo, con uno Yago del Uso Core, que aparecieron en el episodio anterior, que estos eran ya 20 o 25, y además no hacían solo SAP, y su mayor negocio era ser subcontratados a un precio absurdo por otra consultora. Después estaba la gente de Sumaria, que estaban empezando. Eran 4 socios y tenían otras 4 o 5 personas. También andaban por ahí Boquerón y sus chicos, que eran 4 o 5 por aquel entonces. Y la gente de Espeto, con Edwin a la cabeza, que eran también 10 o así. Y luego alguna perla suelta, como Nacho Solo, Pastor y Roberto Álamo. Y bueno, todos han aparecido por aquí en episodios anteriores. Muchos, como decía, se conocían entre ellos, ejemplo de haber trabajado antes juntos, como Edwin, Álamo y la gente de Sumaria. Pero lo cierto es que el nexo común de todo esto era yo. Un nexo un poco curioso, porque había coincidido con todos en algún momento, con algunos os diría que con la mayoría ni había trabajado de manera directa nunca, pero tenía buenas referencias de ello y sobre todo me parecían buena gente. De todas formas, lo de poder hacer algo juntos estaba complicado. Éramos como 13 jefes, o más bien 13 supuestos decisores, lo cual, como podéis entender, no era algo sencillo de articular. Es decir, todos pensábamos que colaborar
podría ser interesante para todos, pero teníamos que dar con una fórmula en la que nos sintiéramos cómodos todos, y ahí venía lo complicado. Más si tenemos en cuenta que, como os he dicho antes, había gente que estaba sola, como freelance, y otros que tenían una empresa con 25 empleados, por ejemplo. Así que empezamos a darle vueltas al tema entre todos, algo que nos llevó unos meses y que os contaré brevemente en el próximo episodio. Teníamos delante una misión complicada, o debería decir imposible. El rollo que os he contado hoy me quedo con estas tres cosas. 1. Nadie tiene la verdad absoluta. 2. Rodéate siempre de buena gente. Y 3. No vale compensar las cosas, hay que hacerlas. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio las próximas semanas, a eso de las 8 de la mañana de un día de estos, puede que el miércoles que viene, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias. Pero bueno, ya sé que tampoco estáis pendientes de la hora para escuchar todo esto. Y además, después cada uno lo escucharéis cuando dé la gana. Podéis encontrarme en la página del podcast, memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.